Saludos, buenas. Mi nombre es Christopher Manuel de Puerto Real. Matrícula 2023-1537. En este caso estaré explicando la práctica número 8 de gestión de usuarios en Linux. Materia impartida por Juan Alexander Ramírez Pérez de Seguridad del Sistema Operativo. Antes que todo, vamos a iniciar a realizar la práctica. El primer mandato nos indica crear 6 usuarios de su preferencia siguiendo la nomenclatura de la práctica. Uno, que sería el primer letra del nombre más el apellido. Para iniciar este proceso, vamos directamente a nuestro sistema operativo de Linux, de preferencia. En mi caso, lo utiliza el Kali Linux. Y automáticamente tenga ya el sistema operativo ya en mi máquina, voy directamente a la terminal. Una vez estando en la terminal, para agregar los 6 usuarios, vamos a utilizar el comando sudo a user y coloco el nombre del usuario. En ese procedimiento lo estoy haciendo de manera con este comando porque es uno de los comandos más interactivos para poder agregar lo que son esos usuarios dentro de mi sistema operativo. Aquí me va a pedir que coloque la contraseña del usuario de mi máquina y automáticamente registra una contraseña. Te va a pedir que crea una contraseña para ese usuario. En este caso, yo utilizaré una predeterminada que sea súper sencilla y fácil de recordar. Para hacer este procedimiento hay que hacerlo de igual manera con los otros usuarios que voy a crear. Entonces, coloco el comando sudo y luego coloco el user y el usuario, el nombre del usuario. Coloco la misma contraseña por defecto y sigo registrando hasta llegar a los 6. Entonces, vamos a hacerlo un poquito rápido. Bien, ya he agregado todas las contraseñas de los usuarios. Entonces, y agregué 6 usuarios para verificar los 6 usuarios que ya he creado. Para ver esos usuarios que yo creé, puedo utilizar el siguiente comando. Para ver esos usuarios, puedo utilizar el comando getting passwd. Y aquí se van a mostrar esos 6 usuarios que yo recientemente acabo de agregar a mi sistema. Aquí vemos que empecé del número 1 hasta el número 6. Entonces, ya hecho ese procedimiento, vuelvo al siguiente proceso, que el siguiente proceso me indica a mí que es, vamos a entrar directamente al navegador, y dice crear un grupo llamado estudiantes y otro grupo llamado prueba, y añadir los usuarios creados a ambos grupos. Para hacer eso, voy directamente a mi terminal nuevamente, y primero que todo agrego esos grupos. ¿Cómo agrego los grupos? Con el comando sudo, group, add, coloco el nombre estudiantes. Ya acabo de agregar un grupo. Para agregar el otro grupo, hago lo mismo y simplemente en vez de estudiante voy a colocar el nombre correo. Ya he agregado su grupo. Entonces, para añadir esos usuarios a esos grupos, utilizo el comando sudo usermod -a de añadir, g de grupo, coloco el nombre del grupo, que es estudiante, coloco una coma, como son 2 grupos, lo voy a hacer de manera más automática. Y ya por defecto agrego el nombre del usuario. Y final. Que le doy a Enter y hago lo mismo con los otros usuarios. Entonces, vamos a hacer un poquito rápido. Bien, ya acabo de agregar esos grupos y añadir esos usuarios. Para yo verificar o ver qué, qué usuarios están dentro del grupo estudiante y usuarios están dentro del grupo prueba, entonces el siguiente comando que es gente, en vez de passwd, coloco group y coloco el nombre del grupo, que es estudiante. Aquí le doy a Enter, aquí veo que ya que se muestra esos 6 usuarios que están dentro de ese mismo grupo. Luego hago lo mismo con el grupo de prueba y le doy a Enter. Vemos que también se muestra lo mismo. Ya hecho el procedimiento, vamos al paso número 3, que es básicamente crear un usuario
llamado profesor y un grupo llamado docente. Nuevamente a terminal y en la terminal agrego el siguiente comando, sudo a user, coloco profesor, le doy a enter, aquí coloco la misma contraseña por defecto que estoy utilizando, le doy a enter, enter, luego le doy a yes. Y para agregar el grupo de docentes, es el mismo comando, sudo group add docentes y le doy a enter. Ya para ver qué se encuentra dentro de su grupo, o sea, del grupo, dentro del docente y del profesor, solamente tengo que hacer sudo gente passwd, entro, vamos que se encuentran los datos lo que el privilegio tiene el profesor y demás, y hago lo mismo con el grupo de docentes, es grow, y vemos que no tiene ningún usuario dentro de ese grupo. Ya hecho eso, vamos al paso número 4. El paso número 4 nos dice, debe habilitar los privilegios para ejecutar el comando sudo, tanto para el usuario como para el grupo del docente, editando el archivo sudoers. Nota, debe añadir dos entradas, una habilitando los permisos de sudo y el usuario y la otra para cada miembro del grupo. Para hacer eso, vamos nuevamente a la terminal y en la terminal vamos a colocar el comando sudo sudo. Se me va a abrir el sudoers y cuando se me abra eso, voy a la parte de privilegio de usuario, root, y aquí en esta parte voy a dar clic en enter y voy a agregar el usuario que acabo de agregar, que es el de docente. Entonces, agrego la misma línea que se encuentra arriba, agrego entre paréntesis, dos puntos y ya nítido. Hago lo mismo con la parte de los grupos. En vez de colocar sudo, coloco docente. Y aquí coloco A de mayúscula, paréntesis, dos puntos, cierre el paréntesis y A. Ya hecho ese procedimiento, simplemente lo que queda es guardar. ¿Cómo guardo eso? Básicamente haciendo lo mismo. Utilizando el comando o la tecla, el atajo de tecla, control O, le doy a Enter y cuando le doy a Enter le doy control X y ya ahí se sale. Ya hecho ese procedimiento, vamos a leer el siguiente parte del mandato que nos indique debe retirar los usuarios del grupo prueba y eliminar el grupo. Primero que todo, vamos a eliminar esos usuarios. ¿Cómo eliminamos esos usuarios? Básicamente sencillo. Vamos a entrar nuevamente al terminal y vamos a utilizar el comando sudo fp passwd -d de delete y coloco el principal nombre del usuario, prueba. Le doy a enter y vemos que ya se acaba de eliminar. Ahora, para yo verificar eh, que si ese usuario se acaba de eliminar, solamente tengo que darle clic a Enter. Y ya vemos que el usuario Jaime no se encuentra dentro de ese grupo. Así sucesivamente se va a hacer con los otros usuarios, que es P. Flores y demás. Aquí vamos a darle prueba, déjalo prueba. Y aquí en vez de Jaime vamos a colocar el siguiente usuario que es P. Flores. Le doy a Enter. Hago lo mismo con el otro usuario. Y automáticamente pude eliminar esos usuarios. Vuelvo a verificar con el comando gente en prueba y vemos que no se encuentra ningún usuario dentro de ese grupo. Ahora, para yo eliminar ese grupo por defecto, simplemente utilizamos el comando que es sudo grow del y coloco el nombre que es prueba. Doy a enter, vemos que ya se eliminó, vuelvo a verificar y ya vemos que el grupo ya no aparece dentro de mi sistema. Ya he hecho el paso número 5 si no me equivoco. Entonces, ya hecho este paso, vamos a eliminar uno de los usuarios creados. ¿Cómo yo elimino uno de los usuarios creados? Básicamente, vengo aquí directamente a mi terminal y hago lo siguiente. Primero que todo, voy a hacer un gente.
GTEN, pass WD, voy a colocar el usuario C. López, veo que el usuario C. López se encuentra en mi sistema, entonces voy a colocar el comando para eliminar ese usuario, que es sudo del user, coloco el usuario C. López, doy a Enter, vemos que ya se eliminó, vuelvo a verificar si el usuario C. López se encuentra y vemos que no aparece nada de ese usuario. Ya hecho este procedimiento, vamos a leer la siguiente parte del mandato, que es debe añadir uno de los usuarios restantes al grupo docente tras listar dicho grupo en el archivo sudoers y verificar si este usuario obtuvo los privilegios de ejecutar sudo tras pertenecer al grupo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar directamente a nuestro terminal y en la terminal vamos a agregar un usuario al grupo docente. ¿Cómo agregó un usuario al grupo docente? Como habíamos hecho anteriormente. Sudo, sudo usermon, menos A, menos G, que es de A de añadir, y G de grupo. Coloco el nombre del grupo, que es docente en este caso. Y al final de docente, coloco el usuario que yo voy a añadir. Aquí yo doy sudo usermod y le doy a enter. Ya aquí estoy añadiendo ese usuario grupo docente que ya tiene privilegio. Ahora, ¿cómo yo verifico si ese usuario, en qué grupo se encuentra ese usuario? Utilizando el siguiente comando. Y vemos que ese usuario se encuentra dentro del grupo de estudiantes y dentro del grupo de docentes. Ahora, voy a verificar si ese usuario tiene privilegio. Voy a dar sí, y voy a colocar la password de ese usuario, le doy a enter. Y aquí voy a colocar sudo o admin y le doy a enter. Aquí voy a colocar la password de ese usuario nuevamente, le doy a enter y vemos que tiene permiso de privilegio de root. Ya hecho esto, voy a salir y vamos a volver a leer el mandato. Vamos al luego nos pide editar la política de contraseña local para cada contraseña establecida y requerida los siguientes parámetros. Para hacer eso, antes que nada, es muy importante ser un sudo apt update para actualizar todos los repositorios y paquetes dentro de mi sistema. Y ya hecho eso, vamos a instalar la herramienta que nos va a permitir configurar la política de contraseña. ¿Cuál herramienta voy a instalar? Esta, utilizando el comando sudo apt install y voy a instalar la herramienta lib pam pw quality. Luego le clic a Enter, le doy al clic en Yes, que se instale, y que continúe la instalación. Vemos que pesa poco y espero que se logre terminar de instalar la herramienta. Al finalizar, de que termine la herramienta, entro al editor de archivos que tiene esa herramienta por defecto y entonces voy a entrar a sudo nano, que es nano es un editor de texto que tiene unos en Linux. Luego entro al directorio y en el directorio voy a entrar al PAN, voy a entrar al command. Recuerda que utilizando la tecla tabulador poder completar el comando. Le doy a Enter y ya estoy dentro. Una vez estando dentro de esto, vamos directamente al apartado donde dice Password, donde dice Heart, el paquete y demás, y módulo. Entonces aquí en esta parte, donde dice Password, por defecto, requisite, PAN, .co y demás. Voy a entrar directamente aquí. Cuando esté aquí, voy a agregar lo siguiente. Desplazarme con el teclado y desplazándome con el teclado llego a este punto. Una vez en este punto, voy a agregar la siguiente parte del código, que es min len es igual a 8 caracteres. Vamos a ver qué dice. Un momentico, que se acaba de desplazar. Ah, ok, sé qué dice. Vamos a utilizar el teclado de aquí arriba. Es igual a 8 caracteres, un credit. Vamos a colocar uno, credit menos uno, podemos poner, perdón. L credit es igual a menos uno también.
y de credit es igual a -1. O credit es igual a -1. Ya hecho esta línea de código, lo que me está pidiendo añadir, establecer las siguientes políticas para que más o menos que con un credit tenga la contraseña menos tenga una mayúscula, con L credit tenga más o menos una minúscula y con un número de credit tenga al menos que sea un número y con O credit para que por lo menos tenga un símbolo. Ya hecho esto y revisado y hacer un chequeo completo, vamos a hacer el paso por defecto de guardar. Entonces vamos a guardar con el control O, le doy a Enter, luego le doy al control X. Ya he podido configurar y editar que al menos se vea unos mínimo 8 caracteres, una letra mayúscula, una letra minúscula, un símbolo y un número. Ya para ir finalizando, vamos a hacer el paso número 9, que es la contraseña de los usuarios. Debe expirar en 90 días. ¿Cómo yo hago que esa contraseña se deba expirar en 90 días? Vamos a ir directamente aquí y vamos a hacer el comando, utilizar el comando que se permite a ti expirar lo que son esas contraseñas con el comando sudo chage -m mayúscula, coloco 90 días, eso es lo que pide el mandato y coloco el usuario. Le doy a Enter y ya se acaba de añadir esa expiración. Para verificar, voy a hacer nuevamente chage -l, coloco ese usuario. Aquí vemos que nos está pidiendo unos permisos para poder verificar eso. Entonces, como nos está pidiendo unos permisos, vamos a hacer un sudo chage -l Jaime. Y ya aquí vemos que se pierden 90 días, máximo 90 días. Y aquí lo dice, aquí también ahí arriba. Entonces, vamos a seguir a todos los usuarios, vamos a configurar la expiración 90 días, haciendo lo mismo. Con el sudo chage -m 90, y coloco el usuario P Flores, que es el usuario restante que queda, P Flores va así. Ya hecho ese procedimiento, puedo verificar nuevamente si cada uno de esos usuarios tiene esa configuración ya predeterminada, esa política, que es la contraseña de los usuarios si se piden a 90 días. Lo puedo hacer automáticamente uno por uno, como ya había enseñado, que es directamente, vamos a poner a P Flores, voy entrando y vemos que se esperan 90 días. Y así sucesivamente uno por uno. Pero para ir avanzando y que no retroceder tanto el tiempo y sea un poquito más rápido, vamos ahora a verificar eh, o, a, o a modificar, cambiar la contraseña de los usuarios creado anteriormente. Vamos a hacer entrar aquí y vamos a hacer un sudo wd como para cambiar la contraseña y coloco el primer usuario que es Jaime, que es el primer usuario que estamos modificando. Voy a colocar una contraseña totalmente sencilla. Vemos que nos va a pedir que sea un poquito más robusta. Dice va, o sea, que está un poquito tediosa. Y aquí vamos a colocar la misma contraseña para que me pueda volver a verificar. Aquí dice que hay una letra inconsistente y demás. Entonces, ¿qué voy a hacer de nuevo? Voy a agregar el sudo paso y voy a agregar una contraseña más robusta. Voy a ir directamente al blog de notas que tiene eh, mi, mi sistema de Linux. Voy a colocar la contraseña robusta que voy a estar utilizando. En este caso, voy a utilizar por defecto. Voy a utilizar, qué sé yo, vamos a utilizar eh, docen. Y aquí voy a colocar un numerito, un signo numeral.
Aquí ya vamos a estar cumpliendo con todos los caracteres esenciales para crear una contraseña robusta, que es tener una mayúscula. También tenemos, vamos a leer si tiene 8 caracteres. Vemos que también tiene 8 caracteres y vemos que tiene todos los privilegios esenciales, que tenemos letra minúscula, mayúscula y demás, y número. Entonces, ya hecho esto, vamos a copiar esta contraseña y vamos a utilizar esta contraseña para poder modificarla en todos los usuarios que hemos tenido dentro del sistema. Entonces vamos a dar con pegar. Bien, ya eso es todo por el video. Vemos que ya hemos hecho todos los procesos, todos los pasos correspondientes de esta práctica de gestión de usuarios en línea. Eso es todo y muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.